Muy buenas noches, amados hermanos, saludándoles con mucho gusto en este sábado 23 de mayo del 2020. Vamos a concluir felizmente hoy el capítulo 1 de Romanos, lo cual es una gran bendición que hayamos llegado hasta este punto. Voy a leer Romanos capítulo 1, versículos 24 al 32, y enseguida haremos una oración para pedir la dirección de Dios en la comprensión de su palabra. Dice así: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Vamos a orar para pedir la dirección de Dios. Señor Padre, Dios maravilloso, Señor, creador de todo lo que existe, de todo el universo, quiero rogarte, Señor mío, que quieras bendecir a cada uno de mis hermanos en esta hora con tu palabra, que llenen nuestros corazones de gozo, de alegría por conocer un poco más acerca de tu naturaleza, de tu carácter. Quiero pedirte, Señor mío, que esta palabra tuya, Señor, sea fundamento que afirme nuestra fe. Nos ponemos en tus manos, Señor, toca nuestros corazones, te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, esta semana estuvimos viendo este asunto de Romanos capítulo 1, la sentencia y la caída del hombre. Vimos primeramente que Romanos 1, desde el versículo 18 al 32, describe una caída progresiva del ser humano. Vimos que el hombre actual, el hombre de este tiempo, de nuestra época, peca exactamente a la manera que lo hizo Adán. Describe Romanos 1, 18 al 32, una caída progresiva. Esta caída es una sentencia de Dios por la idolatría del hombre. Si vemos Romanos 1, versículos 21 al 23, dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. El versículo 23 dice: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Es decir, el hombre se puso en primer lugar antes que Dios. Es decir, mi deseo por encima de todas las cosas. Eso es ahí donde comenzó el pecado humano con Adán, y es ahí donde comienza la decadencia humana en esta sentencia de Dios. Esta caída es una sentencia de Dios por la idolatría del hombre. El hombre es responsable por su pecado. Sí, vimos que el hombre es responsable por su pecado. ¿Por qué es responsable? Versículo 21 dice: porque habiendo conocido a Dios, no le glorificó como a Dios, ni le dio gracias. ¿Sí? El versículo 32
Romanos 1:32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Es decir, el hombre es responsable porque conoció a Dios y porque entiende el juicio de Dios. El ser humano tiene inherentemente una conciencia moral. Vimos que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 7, dice versículo 17, versículo 18, dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es decir, el ser humano tiene una conciencia moral que lo debería conducir a hacer el bien. Pero dice el apóstol Pablo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces, el hombre es responsable porque habiendo conocido a Dios, no le glorifica como a Dios, sino que el hombre se entroniza en su propio altar para adorarse a sí mismo y hacer todo lo que quiere, sin considerar a Dios exactamente así como lo hizo también Adán. ¿Cómo sucede esta decadencia gradual? Vimos que en Romanos 1:23 que comienza precisamente con esta forma de idolatría, cuando el hombre se adora a sí mismo antes que a Dios. Dice Romanos 1:23, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. ¿Sí? Cambiaron la gloria de Dios por imagen de hombre corruptible. ¿Sí? Entonces, no le dieron gloria a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y entonces hicieron este cambio. Hicieron a un lado la gloria de Dios y pusieron la imagen de un hombre o la imagen de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces esto trae una sentencia. El versículo 24 es el siguiente escalón de la caída del hombre. Dice, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia. Inmundicia dijimos que hace referencia a el contenido de un sepulcro. Huesos, vísceras llenos de gusanos, putrefactos. Eso es lo que hace referencia a la palabra inmundicia. Por eso dice el versículo 24, este es el comienzo de la caída después de la idolatría, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. ¿Qué hicieron? Deshonraron sus cuerpos. ¿Cómo el hombre deshonra su propio cuerpo? Pues cambia la verdad por la mentira y honra y da culto a las criaturas antes que al Creador. De esa manera el hombre deshonra su propio cuerpo. Se tatúan, se cortan, se sajan, se hacen daño con drogas, se hacen daño de muchas formas, inclusive socialmente, emocionalmente, pero no termina aquí. El versículo 26 nos relata otro escalón en esta decadencia. Versículo 26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Primero vimos que Dios los entregó a la inmundicia, ahora dice aquí versículo 26, son entregados a pasiones vergonzosas, es decir, cosas que causan vergüenza. ¿En qué consiste? Consiste en pecados sexuales. Dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es una naturaleza, y también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Es decir,
son pecados de carácter sexual, son pecados detestables y vergonzosos. Y todavía sigue otro grado en esta decadencia. En el versículo 28 es ahora una mente reprobada, ¿sí? Primero, idolatría. Después, inmundicia. Después, pasiones vergonzosas. Ahora, versículo 28, una mente reprobada. ¿En qué consiste una mente reprobada? Con toda facilidad el ser humano va y hace cualquiera de estas cosas que están en esta lista terrible del versículo 29 en adelante, cosas que no convienen: injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Es una lista grande. Versículo 31, necios, desleales, sin afecto natural, desobedientes a los padres, inventores de males, soberbios, altivos. Esta es la condición humana. Y el hombre no puede escapar de esta condición en la que se encuentra, ya que Romanos 5:12, que ya lo habíamos leído durante la semana, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. El apóstol Pablo hace este diagnóstico de la condición humana en el capítulo 1 de Romanos, porque está presentando el Evangelio como poder de Dios para salvación. El hombre no puede salir de esta sentencia. El hombre no puede salir de esta condición, que habiendo comenzado con la idolatría, con la adoración de sí mismos, con la adoración de animales, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles y de sí mismo, el hombre se sometió bajo su propia responsabilidad deliberadamente a toda esta decadencia: idolatría, inmundicia de sus corazones, pasiones vergonzosas, una mente reprobada. Forzosamente, en el plan maravilloso de Dios, el hombre necesitaría salvación. Bueno, pues en el amor de Dios, en su misericordia, Dios trazó este plan desde el principio. Antes de crear todas las cosas, Dios trazó este plan para que ahora el apóstol Pablo nos enseñe que el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Y qué es este Evangelio? Es el Evangelio que había sido anunciado antes por los profetas, pero que había sido diseñado desde antes de la creación, para que el Hijo de Dios naciera en este mundo, muriera y resucitara al tercer día para ofrecer salvación genuina a los hombres, por haber tomado el lugar como Hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos. Hay salvación para el hombre, hay salvación para todo aquel que cree, porque así dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. El próximo martes, con la ayuda de Dios, estaremos comenzando a estudiar lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 2. No dejen de orar. Esperamos vernos mañana al mediodía en el culto dominical, todos por medio de la web, por medio de esta línea del internet. Queremos pedirles que estén todos atentos. No dejen de orar, no dejen de leer la palabra de Dios. Dios les bendiga.